¿Por qué la Iglesia Cristiana Católica bautiza a los niños, además de los jóvenes y adultos? La Biblia responde esa y otras preguntas, porque nadie puede amar ni comprender lo que no conoce. ¿Qué tal, super queridos de la Santísima Trinidad y de la Virgen María? Reciban un saludo de paz, alegría y esperanza en sus corazones. Soy Milton Pimentel y quiero darles la bienvenida una vez más a este su canal, El Querer de Dios. ¿Y cuál es el querer de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Hoy continuamos con los dogmas, explicando los dogmas de la Iglesia Cristiana Católica. En el día de hoy comenzaremos a hablar sobre los sacramentos. Y dentro de los sacramentos, que son 7, el bautismo, confirmación, reconciliación, la Eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal y el matrimonio. Pero en las enseñanzas de hoy solamente hablaremos sobre el bautismo y la confirmación. Además, explicaremos y daremos respuesta a la pregunta introductoria de esta enseñanza, de este video de hoy. ¿Por qué los cristianos católicos bautizan a los niños, además de los jóvenes y adultos? La Biblia dará respuesta a esa pregunta y a otras tantas que puedan surgir. Nosotros como cristianos católicos, y así lo enseña, porque las Sagradas Escrituras nos permiten bautizar a los niños. Y sin más preámbulo, comencemos a explicar, a introducir y hablarles sobre el primer sacramento, que es el bautismo. Es el principal sacramento de introducción, es el sacramento que nos permite ser miembro oficialmente, podríamos decir, de la familia de Dios. Recuerden que el único hijo natural de Dios es Cristo. Gracias a Cristo somos hijos adoptivos por el sacrificio de Cristo en la cruz y por el glorioso mérito de su resurrección. Él nos adoptó como sus hermanos, por ende somos hijos adoptivos de Dios. A través del bautismo son lavados y perdonados nuestros pecados. Y esa es la explicación general que tanto nuestros hermanos como nosotros cristianos católicos acostumbramos a enseñar sobre el bautismo. Pero ¿qué significa bautismo? Según nos dice Romanos 6:3, y leo: sumergirnos a la muerte de Cristo, resucitar con Cristo. Es decir, cuando morimos como murió Cristo, nos está enseñando a morir a esa antigua vida de pecado. El agua significa, es un símbolo de conversión, de lavar, de limpiar, de purificar, de abandonar esa vida de pecado a una vida de santidad. Cuando logramos ese nivel de abandono del pecado y logramos esa santidad, conectamos de una manera directa y logramos la gracia de Dios. El bautismo, pues, entonces nos limpia y nos separa del pecado, pero también es el sello de la nueva alianza que Cristo, en la persona de Cristo, nuestro Padre Creador, realizó con la humanidad. Así como en su debido momento el pacto con Abraham, la circuncisión fue un sello visible para el sello visible con Abraham, el pacto con Abraham, que representó un bautismo, un sello. Así como el pueblo de Israel, cuando fue liberado de la esclavitud, fue perseguido y cruzó por el Mar Rojo con toda su familia, todos, niños, jóvenes, viejos, adultos, todos, no excluyó a nadie.
Por eso el bautismo no excluye a nadie. Es un símbolo, un sello también de bautismo para el pueblo de Israel que cruzó el Mar Rojo. De una situación de esclavitud a una conversión, a un cambio de libertad del pueblo de Dios. Entonces, podemos decir, y por eso la Iglesia Católica no solamente se limita a bautizar a los jóvenes y adultos, incluye a los niños porque los niños es parte del todo. Como decíamos en los temas introductorios, si la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y las sagradas escrituras están reveladas esas verdades y que gracias a la fe podemos creerlas. Si creemos, si tenemos fe y creemos en las sagradas escrituras, debemos creer lo que enseña las sagradas escrituras sobre este tema y otros, no por simplemente inventos o cuestiones que se salen de argumentos y no son fundamentadas en las sagradas escrituras. La Iglesia Cristiana Católica bautiza a los niños porque así lo enseña y así lo hace saber las sagradas escrituras, y que lo iremos demostrando más adelante con los textos que tenemos separados para fundamentar eso que enseñamos. Cuando decimos que el bautismo es sumergirnos, tenemos que tener claro que ese sumergido, esa inmersión, nos vamos a referir por el tipo de bautismo, el estilo, cómo se hace. Por ejemplo, el bautismo, los símbolos visibles, sellos que se utilizan es el agua, que es el símbolo, el elemento materia visible, que significa conversión, cambio, ser lavados por el Señor. Aparte de eso, el agua, la Iglesia Cristiana Católica utiliza el crisma, que es el aceite, el óleo consagrado que se consagra en el martes santo, en la Semana Santa, el martes santo, por el obispo del lugar correspondiente. Y además, dentro de ese protocolo, ese ritual, también se utiliza lo que es la señal de la cruz, que es el símbolo del cristiano, donde nuestro Salvador pagó el precio por nosotros, muriendo por nosotros, y se utiliza dentro del bautismo como rito esos tres elementos: la señal de la cruz, el agua y el aceite consagrado, el crisma. Obviamente, y con las palabras textuales que utilizó Jesucristo en San Mateo 28, 18 al 20 en adelante, donde nos dice: bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a leerlo, y de ahí tomamos como fundamento parte de eso que la Iglesia cristiana utiliza dentro del rito del bautismo. San Mateo 28, del 18 al 20, lo leeremos más adelante cuando entremos en detalle de las otras características de por qué la Iglesia Cristiana Católica bautiza los niños. Vamos a ponernos los ojos auxiliares para poder leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 38 al 39, y leo: Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Bien, hermanos, cuando menciona aquí literalmente el don de Dios es para ustedes, no se queda en los adultos, en aquellas personas que reconocen que se han sido sometidos ya a la conversión, al perdón de los pecados, han cometido pecado, todos, ¿verdad? Todos traemos el sello del pecado original, que es esa tendencia del pecado. Pero refiriéndonos al tema
por la cual la diferencia entre nuestros hermanos separados protestantes y la Iglesia Cristiana Católica, que sí bautiza a los niños. Este es uno de los argumentos que utiliza la Iglesia Cristiana Católica para fundamentar y explicar. Sí, para aquellos adultos que deciden tomar el paso de conversión y que reciben el perdón de los pecados, porque son adultos, son conocimiento, con conocimiento de culpa. Decimos, los niños no son culpables, no son conscientes de las cosas, por eso no deben bautizarse. El detalle está, en que nos limitamos a ver que el bautismo solamente es para el perdón de los pecados. Y es correcto, es para el perdón de los pecados, pero la clave aquí está, no solo para el perdón de los pecados. Además del perdón de los pecados, el bautismo nos hace, decíamos al principio, hijos adoptivos de Dios gracias a Jesucristo. Nos hace coheredero de esa gracia, de esa herencia de Jesucristo. Nos hace partícipe de la familia de Dios. Oficialmente nos hace partícipe de la familia de Dios. Pero también, como nos dice aquí en Hechos de los Apóstoles, el don de Dios es para ustedes, se refiere a los adultos, a todos, pero también para sus hijos. Y dentro de esos sus hijos están tus hijos, nuestros hijos, los niños, las niñas, que también, aunque no hayan cometido pecado de conciencia, vienen lo que es el pecado original, la tendencia de pecado, pero sobre todo porque ese sello del bautismo, esa herencia al bautizar los niños, al igual que nosotros, somos partícipes de esa herencia, de ese don divino, de recibir ¿qué? De recibir esa gracia, de recibir la promesa del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia Cristiana Católica no excluye a los niños, porque estoy de acuerdo en que tanto usted como yo les gustaría que sus niños y niñas sean partícipes de la gracia de Dios, reciban el don del Espíritu Santo, sean aceptados en la familia de Cristo, sean parte de esa iglesia mística de Jesucristo. Sí es verdad que para los adultos es lavado de pecado, perdón de los pecados, pero sus hijos, por ejemplo, en una situación especial, que por causa de una enfermedad o una situación que pueda morir el niño, si muere sin bautizar, ¿qué sucede con ese niño? No ha cometido pecado porque es un niño, no ha estado consciente. Pero al no ser bautizado, no se queda sellado con el don del Espíritu Santo y no pasa a ser parte de la familia, de la herencia, de la familia de Dios. Y es por eso la importancia que hay que bautizar a los niños. Y la Iglesia Cristiana Católica, obedeciendo las Sagradas Escrituras, bautiza a los niños para que también ellos alcancen esa gracia de Dios, ese don del Espíritu Santo, y que sean parte de la familia. El bautismo entonces no solamente es el perdón de los pecados. El bautismo nos inserta, nos incorpora a ese cuerpo místico de Jesucristo. Nos hace miembro de la familia. También al bautizarnos somos revestidos de Cristo y herederos de esa promesa, como nos habla en Gálatas 6, 27 al 29. Hay muchos argumentos entonces donde la Biblia responde y fundamenta de por qué los niños sí pueden ser bautizados. Las Sagradas Escrituras nos responde y recuerdan también la cita donde Jesucristo, los niños que se estaban acercando, tocándolo, y los apóstoles querían separarlos. Y Jesús les decía, no, dejen que los niños se acerquen a mí, porque los que sean como ellos alcanzarán el reino de Dios. O sea, Jesús, en la persona de Jesús, viene a concretizarse la ley que ya existía. Por eso Jesucristo no viene a cambiar ninguna ley. En la persona de Jesús viene a consumarse la ley. Y más adelante veremos en un texto en el bautismo de Jesús, cómo Jesús explica y por qué era necesario
que se diera ese bautismo. Como decíamos al principio, el bautismo es un sello visible de ese nuevo pacto en la persona de Jesús, como lo fue la circuncisión en el pacto con Abraham. Entonces Jesús no viene a discriminar a nadie, ni a los niños, ni a los jóvenes, ni las niñas, ni las jóvenes, ni los adultos, ni mujeres, ni viejos, ni ancianos. Jesucristo viene a establecer amor y justicia e igualdad para todos. Y entonces, ¿por qué sí bautizar a unos adultos y a unos niños no? Jesucristo nos explica que toda la familia es heredera de esa gracia, somos coherederos de esa muerte. Si morimos con Cristo, también resucitaremos con Cristo. Y el bautismo nos permite toda esa gracia. Entonces usted no quiere que su niño, su niña sea excluida de esa gracia. Es importante que entendamos de una vez y por todas eso. Vamos a leer en Mateo 11, capítulo 3, versículo 11, para seguir argumentando al respecto de lo que estamos hablando. Mateo 3:11. Primero leemos Mateo 3:11 y después leeremos en continuidad a ese mismo texto bíblico, fundamentando el por qué bautizamos a los niños. Dice Mateo 3:11: yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión, pero después de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y el fuego. Es decir, Juan bautizaba con agua, que es el elemento materia visible, pero él dice, hay uno que no bautizará con agua, bautizará en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. ¿Tú quieres que tu niño reciba el Espíritu Santo? Entonces bautízalo para que reciba la gracia y la herencia. ¿Qué nos dice más adelante en el versículo 13? Argumentando esto. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, tú vienes a mí, yo soy quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Es decir, Jesús viene a hacer que se cumpla la ley, la igualdad, la justicia. ¿Por qué muchos de los argumentos que se dicen, por qué entonces Jesús no se bautizó cuando niño? Sencillo, Juan el Bautista era su precursor. Juan el Bautista le llevaba 6 meses a Jesús de edad. Recuerden que Isabel salió embarazada primero y después la Virgen María. Y es el bautismo el sello del nuevo pacto con Jesús. No podría Juan el Bautista por el bautismo, bautizar a Jesucristo estando los dos pequeños. Juan no podía llevar ese rito de bautismo estando pequeño. Por eso Jesús, cuando se acerca para que Juan lo bautice, Juan le dice que no, que eres tú quien debe bautizar a mí. Jesús le dice, déjalo todo así, vamos a cumplir la ley, vamos a cumplir lo que dice la ley por ahora. Ese por ahora significa que más adelante eso iba a cambiar, porque en la persona de Jesús el sello del nuevo pacto, del bautismo, permitía la justicia, equidad, igualdad para niños, niñas, jóvenes, hombres, ancianos, pero también para las mujeres que eran desechadas y eran simplemente objeto de reproducción y no se le daba el lugar
y respeto y la consideración que merecían las mujeres. Otro de los fundamentos bíblicos que utiliza la Iglesia Cristiana Católica para bautizar a los niños es la cita que encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, del 18 al 20, como decía anteriormente, que íbamos a mencionar y hacer alusión. Y es otro de los fundamentos que utiliza, y leo textualmente para que entendamos por qué bautiza los niños la Iglesia Cristiana Católica. Dice: Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es decir, vemos claramente otro argumento de la Sagrada Escritura. Jesús envía a sus apóstoles a que hagan sus discípulos a todas las naciones. ¿Y cuál es la recomendación de Jesús? El propio Maestro, para hacerlos sus discípulos: bautícenlos primero en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que son las palabras mismas de Jesucristo que utiliza el ministro, el sacerdote, para llevar a cabo el rito del bautismo, para ejecutar el sello del bautismo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mientras se le derrama el agua. Entonces vemos claramente en este Evangelio otro fundamento importante. ¿Por qué cuando se habla de que todos los pueblos se hagan mis discípulos a todas las naciones? Los niños son parte de las naciones, de los pueblos. No hace alusión solamente a los adultos. En ninguna parte de la Sagrada Escritura, cuando se habla del bautismo, hace alusión exclusivo y categórico a los adultos, a los grandes. Habla de la familia, habla de un todo. No podemos fraccionar esa gracia de Dios. La gracia de Dios es para todos. Así como la Sagrada Escritura no podemos fraccionarla para interpretarla, analizarla y comprenderla, tenemos que entender que Dios no discrimina, y esa gracia viene dispuesta para todos. Tu niño y tu niña son parte de esa familia. Y por eso la Iglesia Cristiana Católica utiliza este fundamento bíblico para también bautizar a los niños, porque son parte de un todo. Entonces, como pudimos ver, hay varios textos que fundamentan esa enseñanza y esa sana costumbre en la Iglesia Cristiana Católica. Dentro de esos sacramentos, el bautismo. Una de las cuestiones que yo quiero señalar, un elemento importante para nuestros hermanos separados y que nos preocupa de una mala práctica que acostumbran. Como ustedes entenderán, hay diversidad, miles de congregaciones evangélicas, luteranas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de esas miles de congregaciones surge lo que se llama un movimiento constante de entrada y salida de miembros protestantes de diferentes congregaciones, de una congregación a otra. Y dentro de esa congregación a otra se da una costumbre en muchas de ellas, diríamos que no en todas, pero en muchas de ellas, y es que cuando un miembro nuevo llega o cambia de congregación, se le exige y se le pide que para poder pertenecer a esa congregación es que tiene que bautizarse, independientemente si se haya bautizado en la otra congregación que pertenecía.
Ustedes saben que un día están aquí, puede pasar un mes o un año, se mueven a otra congregación, no estuvieron de acuerdo con la enseñanza del pastor o tuvieron una situación, se van a otra congregación y esa congregación tiene normas diferentes a donde estaban y dentro de esas cosas tienes que bautizarte otra vez. Es una práctica incorrecta. El bautismo es una vez y para siempre. Es un sello indeleble, imborrable. Es un sello categórico donde Dios a ese ser humano, a esa persona, ese don del Espíritu Santo es dado, ese sello. Y no podemos, por incomprensión, desconocimiento de las enseñanzas y de la ley de Dios, del amor de Dios, cada vez que queremos cambiar de congregación, simplemente me salí del catolicismo, me voy a otra religión, a otro grupo, me voy a bautizar, porque ellos enseñan que para poderme aceptar. No, incorrecto. Ese hermano o hermana se movió de ahí, se va a otra congregación, tiene que bautizarse en muchas de ellas. Es una práctica que los hermanos lo hacen de manera incorrecta y que rogamos a Dios que dejen de hacerlo, porque hay un solo bautismo y es un bautismo para siempre. Ese sello indeleble de Dios que ni tú ni yo podemos dar. Es un ungido, es un separado, es un sellado para Dios a través del Espíritu Santo. Otro elemento importante que debo señalar rápidamente, que es costumbre y uso en la enseñanza de la Iglesia Cristiana Católica, y es los llamados padrinos dentro del bautismo y la confirmación, que hablaremos más adelante de la confirmación a continuación. Los padrinos, ¿qué son los padrinos? Que muchas veces las personas no entendemos y no comprendemos. Los padrinos no son más que unos tutores, hacen las veces de unos padres, en caso de que esos padres naturales de esos niños o niñas falten por cualquier circunstancia o razón especial. Los padrinos están llamados a asumir esa función de papá y mamá en la vida práctica, en lo material, pero también en lo espiritual. Los padrinos también, podríamos decir, son testigos de ese acto que se está realizando, que es el bautismo, como testigos que van a dar fe, testimonio de ese acto de bautismo que se está realizando. Lo mismo sucede en la confirmación. ¿Qué es la confirmación entonces? Es reafirmar ese bautismo, esa conversión, es asumir de manera comprometida el llamado al servicio por Dios para la comunidad. Recibido ya el Espíritu Santo, esa persona está sellada, llamada a integrarse de una manera oficial y participativa dentro de las actividades comunitarias, espirituales, religiosas, sociales, etc. Eso es la confirmación. Y ese recibimiento, ese sello también de la confirmación en complemento con el bautismo, forman los dos ritos iniciales del cristiano. Es decir, usted es bautizado, es un rito de iniciación que lo hace hijo adoptivo de Dios, hermano adoptivo de Jesucristo, y la confirmación, que es el segundo sacramento, nos permite reafirmar ese compromiso que yo recibí en el bautismo de ser heredero de esa gracia de Dios, ese don de Dios, y darlo al servicio de la comunidad. Esos dones que recibimos, los 7 dones del Espíritu Santo, son llamados a repartirlos, a utilizarlos al servicio, claro está, provienen de Dios para ser ofrecidos con amor y agradecimiento, claro, a Dios, al servicio de los demás de la comunidad. Cuando reciben el sacramento de la confirmación, reciben, decíamos, esos 7 dones del Espíritu Santo, que son la sabiduría, la inteligencia,
el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Son dones, son gracias que vienen de Dios, que son depositadas en ti y en mí, pero para el servicio de la comunidad, para que la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia mística y la familia de Dios pueda crecer y fortalecerse gracias a la fe. Espero pues entonces que esa gracia que has recibido, al igual que yo, en el bautismo como en la confirmación, ese don, ese regalo de Dios para contigo y conmigo, el don del Espíritu Santo, la herencia de la participación del reino de Dios, ese lugar junto al trono sagrado, que ese sello del bautismo en la persona de Jesús que murió y resucitó por nosotros para el perdón de los pecados, ese sello indeleble, imborrable del Espíritu Santo en ti y en mí, nos ayude a perseverar. Que esa conversión sea constante y ascendente. No demos nunca un paso hacia atrás. La conversión hay un punto de partida y que sea hasta el final, como dice Pablo, es una carrera con la que hay que enfrentar, luchar, llevarla, pero con paciencia y teniendo siempre a Jesucristo como norte y delante para que podamos sobrellevar ese proceso. Que esa conversión entonces y esa aceptación a Jesucristo como nuestro Salvador, ese sello indeleble del bautismo y la confirmación nos permitan alcanzar ese premio de la salvación y vida eterna por la que tú y yo cada día luchamos para tratar de agradar a Dios y vivir en santidad y recibir ese premio final. Espero que estas aclaraciones, estas enseñanzas te hayan ayudado a comprender, a entender del por qué nosotros los cristianos católicos, aparte de los jóvenes y adultos, también bautizamos a los niños. Continúa escudriñando las Sagradas Escrituras con los textos que utilicé. Te dejo a continuación esos textos, revisa, profundiza, para que puedas entonces entender, conocer, comprender y entonces amar lo que enseña nuestra Iglesia Cristiana Católica. Recuerda, no se trata más bien de ver quién tiene la razón, se trata de un asunto de salvación y en la medida que podamos aceptar desde la fe y aceptando las Sagradas Escrituras, entonces podremos entender el porqué de muchas explicaciones a nuestra rica experiencia de fe. Bendiciones, lluvia de bendiciones para ti y los tuyos. Que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo te bendigan siempre, te acompañen siempre y un excelente año nuevo para ti y los tuyos.